Territorio Negro. ¿Qué sería un lunes sin Territorio Negro? Aquí están Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. Hola, buenas tardes. Uy, qué lejos te oigo. Si solo estás en Madrid, qué lejos. No, espera un momentito. A ver ahora qué tal. Oh, hombre, ya ¿Ahora es como mejor? si estuvieras a mi lado, Vale. hablándome al oído. Buenas Qué gusto. tardes. Buenas tardes. Y Luis Rendueles, que lo tenemos un poquito más lejos. Hola, Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Que parece que esté aquí al lado, pero hoy estamos triangulando. Está en Gijón. ¿Qué tal tiempo por Gijón, precisamente? Empieza a llover, que todo el mundo quiere Menos que llueva. menos mal, empieza a claro, llover. por los incendios, Ujú. porque están muy preocupados, ¿no? Hoy se han extendido también a Cantabria. Cantabria y Asturias han estado absolutamente azotadas por los incendios en los últimos días. ¿Qué se dice allá en Asturias? No, la gente está asustada, ¿eh? Y hace mucho calor, hace un tiempo muy extraño. Parece un momento que estamos en Canarias y así que la lluvia hoy es motivo de alegría para todo el mundo aquí. Bueno, nos alegramos. Esta temporada Territorio Negro se va a transformar otra vez en el Territorio Negro Vintage, que de vez en cuando estos señores nos traen al Territorio Negro, y hoy, como era 28 de diciembre, pues han pensado que podía estar bien hacer un Territorio Negro un poco de retrospectiva histórica, además porque también querían rendir homenaje a nuestro próximo invitado. Ya les he anunciado al principio del programa que hoy nos acompañaría Carlos Zanón, del que resulta que Manu es es un admirador. No Un sabía yo que- rendido admirador desde su primera novela. Además, yo llegué a Zanón gracias a Lorenzo Silva, que cuando Carlos sacó su primer libro me lo recomendó. En un día tomando un café me dijo: tienes que leer a un tipo que acaba de sacar una primera novela, que es estupenda, que es lo más original, la voz más distinta que hay ahora mismo en el panorama de la novela negra, y me enganchó muchísimo. Y desde entonces he leído todo, salvo la última, la de Marley, que la tengo todavía pendiente. La que tengo son descargada en el cuentos. Kindle ya. Hoy viene precisamente por Marley estaba muerto, que son una serie de cuentos que, bueno, son un poco navidades negras, ¿no? En homenaje al cuento de Navidad de Dickens. Y sí, realmente es un escritor de novela negra muy negro, de una negritud diferente a la que estamos acostumbrados. Es verdad que tiene un punto innovador y bueno, yo creo que también es un personaje fantástico para traer hoy, y no sabía que iba a haber tanta buena sintonía entre el Territorio Negro y este invitado, que esperamos que venga en breve. Bueno, total, que Manu y Luis, que son muy diligentes y muy trabajadores, tienen unos archivos tremendos y han decidido, a ver, vamos a buscar un crimen de un personaje real que bien podría haber salido perfectamente en alguno de los libros de Zanón, y han encontrado a uno que alguien, bueno, conocido como el Loco, que se llama Fernando Rivero Vélez, y con un currículum muy negro. Ya tiene 3 asesinatos, pero como dicen los psiquiatras, tiene muy mal pronóstico. No es que sea un cuento de Navidad, este Territorio Negro, es una pesadilla, y yo creo que deberíamos ambientarnos. ¿Qué os parece si ponemos la música con la que empezó todo? I was out in the city. I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. Bueno, estos son los Rolling Stones en una canción que se llama Out of Control, que nos traslada hasta julio de 1998 y nos traslada a un escenario, a un hostal del centro de Madrid, el Hostal de los Reyes Católicos, en el que coincidieron fatalmente los destinos de 4 personas. Era miércoles, era 1 de julio, y en la recepción de ese Hostal de los Reyes Católicos trabajaba Rubén Darío Ballina Gamero, que era un malagueño, un joven malagueño que había llegado a Madrid un poquito antes para cumplir su sueño, que era ser modelo. Estaba ya siendo fotografiado por varias agencias, tenía ese sueño. Y a ese mismo hostal iban a llegar esa madrugada un camarero, Juan Ignacio Arranz, y su pareja ocasional, Margarita, que era la dueña de un pub cercano al restaurante del centro de Madrid en el que trabajaba Ignacio. Los dos decidieron acabar la noche en una habitación de ese hostal. Pero hasta allí también llegó Fernando Rivero Vélez, un tipo de 29 años que esa madrugada iba cargado, pero muy, muy cargado. Rivero es huérfano de padre, es hijo de una matrona que había dado luz a pulso, ella sola, 6 hijos, y aquella tarde había pasado el día en La Rosilla, que era uno de los poblados de la droga que rodeaban Madrid a finales del siglo pasado, ¿no? A finales de los 90. Rivero se había fumado 1 gramo de heroína y después había metido 2 gramos de coca en vena,
después de haber dejado a su novia Olivia en el club donde la chica se buscaba la vida, ¿no? Con el subidón decidió dar un palo que él pensaba que iba a ser el palo de su vida, en el hostal de los Reyes Católicos, que era un sitio que conocía bien porque 4 años atrás había pasado varias noches allí con el dueño del hotel, que le daba un techo en el que pasar los monos y algo de dinero para comprar droga a cambio de sexo, ¿no? Sabía Rivero que a principios de mes allí en los Reyes Católicos se guardaba en metálico el dinero de la nómina de todos los empleados, que venía a ser unos 5 millones de pesetas. Y esa fatídica madrugada, esos 4 personajes coinciden en el hotel. Podrían haber sido otros, pero son esos. Sí, Fernando Rivero había planificado muy bien el golpe, pese a que era, como has visto, un politoxicómano, pero lo había planificado perfectamente. Llamó reservando una habitación para que el recepcionista le abriese en plena noche, porque si no sabía que no le iban a abrir. Y así fue. Rubén Ballina abrió la puerta poco antes de las 5 de la madrugada. Rivero, apuntándole con una escopeta, le ató las manos y los pies y le amordazó con una cinta. Cuando estaba en plena faena, cuando estaba haciendo eso, llamaron al timbre del hotel. Eran Ignacio y Margarita, esa pareja de la que hablaba antes. Les abrió y cuando entraron les encañonó y se puso a atarlos con la cinta. Margarita todavía no ha olvidado lo que le dijo a aquel tipo cuando ella le pidió que no le tapase la boca porque tenía asma. Le dijo, no me tapes muy fuerte porque tengo asma. Y Rivero le dijo, no se preocupe, señorita, que ya no va a tener más asma. Cogió un cúter, rebanó la garganta de los 2 hombres y también la de Margarita. Después disparó 3 veces, las 3 por la espalda. 2 tiros entraron por la espalda del recepcionista y 1 más por la espalda del camarero. A la mujer no le disparó, seguramente porque pensó que con el tajo en el cuello ya había sido suficiente para matarla, ¿no? Incluso llegó a agarrarla del pelo, como recordaría luego Margarita, para comprobar si el corte había sido efectivo, había sido bueno, ¿no? Cuando Margarita notó que el asesino se había ido, salió corriendo a la calle tapándose la herida en la garganta y pidió ayuda. Bueno, qué tremendo. No parece fácil cortar con un cúter la garganta de una persona. La imagen sola me pone el erizo al vello. Una escena tremenda. ¿Qué hizo el asesino entonces? ¿Logró el botín que buscaba? Y mira, hoy me ha escrito una persona que estuvo allí en esa escena, en ese escenario del crimen, cuando se ha enterado de quién íbamos a hablar, y me decía, es lo más terrible que he visto nunca, jamás, en una escena del crimen. No logró el botín que buscaba, ni mucho menos. Incluso se dejó 19.000 pesetas que había en la recepción del hotel y el cúter empapado con la sangre de sus víctimas. Lo dejó allí también. Los agentes de homicidios llegaron al lugar por la mañana, a primeras horas de la mañana, y miraron bien todo el lugar del crimen y se fijaron en un elemento extraño que había en ese escenario. Un elemento que no encajaba allí, algo que debía haber traído el autor de aquella masacre. Era una caja de cartón, una caja de 1 metro de largo y 20 centímetros de ancho, que tenía un tamaño ideal para esconder una escopeta como con la que dispararon a Ignacio y a Rubén. En la caja había una etiqueta con la dirección de una tienda de muebles de Alcalá de Henares, en Madrid. Así que la policía, supongo que gracias a esa etiqueta pueden empezar a tirar del hilo y empiezan a investigar, imagino, la tienda de muebles. Así fue. Los agentes de homicidios pidieron ayuda a los compañeros de la comisaría de policía de Alcalá de Henares. Se presentaron en la tienda de muebles y el encargado les dijo que hacia las 5:30 de la tarde del día anterior había tirado esa caja vieja a un contenedor que estaba muy cerca, en una calle cercana. Un caimán, un policía veterano de Policía Judicial de la comisaría, se plantó delante del contenedor y echó un vistazo alrededor, ¿no? Reconoció un portal. Allí se acordaba que vivía un toxicómano al que él había detenido varias veces, un tipo al que todos llamaban el loco, aunque no estaba loco, y cuyo nombre real era Fernando Rivero Vélez. Los agentes de homicidio supieron que aquel era el asesino cuando vieron en la recepción del hotel una ficha de hospedaje manuscrita que había escrito el recepcionista y que ponía cliente Rivero Vélez, llegada 1 de julio, salida 2 de julio, habitación 106. Ya, o sea, no podía ser una casualidad. Supongo que el caso sería cerrado en poco tiempo. Pues no fue tan rápido, porque tras la matanza del hostal, Rivero recogió a su novia, a la mañana, ya eran las 7 de la mañana más o menos, recogió a su novia del club, los dos salieron hacia Castilblanco, hacia Badajoz, donde vivían los padres de Olivia. Él le dijo a ella que quería salir de Madrid, que al día siguiente tenía que ir a un juicio y que no quería presentarse, y Fernando le dijo a su novia que eso sí, que enseguida le cortase el pelo. Le cortó el pelo. Y mientras tanto la policía le estaba enseñando a Margarita, la superviviente, varias fotografías de delincuentes, entre las que estaba la de Fernando Rivero. La mujer no dudó ni un segundo, señaló a Fernando Rivero, y los agentes de Alcalá se desplazaron hasta la casa que compartían Fernando y Olivia. Pero allí naturalmente no había nadie, así que lo que hicieron fue trabajo policial puro y duro. Comenzaron a apretar a los compinches habituales de Rivero, a la gente del barrio, a los que habían cometido algún delito con él, y uno de ellos les dijo que el loco le había llamado horas antes desde un número de teléfono. Ese número de teléfono se lo enseñaron a la policía y la policía comprobó que la línea correspondía a un teléfono fijo de Castilblanco, en Badajoz. Ya era cuestión de horas, ya lo tenían. No me quito de la cabeza, Margarita, superviviente de ese tajo en la garganta hecho con un cúter.
y con la situación de verse obligada a reconocer a alguno de los delincuentes que le hizo eso, ¿no? Sabiendo además que otros 2 hombres habían muerto en ese mismo escenario y que ese era el destino que a ella le hubiera correspondido, ¿no? Morir de esa manera. Sí. Bueno, imagino que con todos estos datos y con ese teléfono fijo de Castilblanco, la detención ya fue cuestión de horas. 7 agentes de la comisaría de Alcalá encontraron 48 horas después del crimen, el 3 de julio, el Peugeot 205 que solía conducir Rivero, que estaba aparcado en una calle de ahí, de Castilblanco, en Badajoz. Y recurrieron a un truco también de policía viejo, de Caimán. Desinflaron la rueda y estuvieron tronchando, haciendo guardia toda la noche, durmiendo por turnos muy cerca del coche, ¿no? Hasta que salieron de la casa. Primero salió la novia, salió Olivia, y llamó a gritos a Fernando, a Rivero. Le dijo, tenemos una rueda pinchada. Cuando el loco apareció, 6 pistolas ya le estaban apuntando en la cabeza. Fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Herrera del Duque, donde intentó fugarse, agrediendo a un agente, y finalmente se lo llevaron a la prisión de Badajoz, donde fue sometido desde entonces a un control muy estrecho. Podría parecer que la historia acaba aquí, pero no acaba aquí. Todavía hay un segundo capítulo. Sí, ni mucho menos acaba. El segundo capítulo tiene lugar en enero de 1999, es decir, algo más de 6 meses después, cuando Shakira estaba en lo más alto de las listas con esta canción, precisamente, con Ciega Sordomuda. Rivero fue trasladado desde la prisión de Valdemoro a la audiencia de Guadalajara porque tenía que responder por unos pequeños delitos cometidos en esa provincia antes del crimen, ¿no? Y mientras esperaba entrar en la sala, pidió permiso para ir al servicio, un guardia civil le acompañó y con las manos esposadas agarró un candelabro que había por allí, golpeó a la gente y logró huir del edificio, esposado y todo, y el rastro de Rivero se perdió. Piensen por un momento en Margarita, en esa mujer. 6 meses después no se habría recuperado aún de los efectos de los que vivió en el hostal, en el que estuvo a punto de perder la vida. Pues ¿cómo recibiría la noticia de la fuga del asesino? Se enteró porque esa fuga se convirtió en prioridad absoluta para todos los cuerpos de seguridad, se difundió por todos los medios de comunicación, incluso Internet ayudó por primera vez en España a la caza de un criminal, aquel año 99. Se blindaron fronteras pensando que Rivero podía intentar irse a Portugal o salir por Francia, pero lo que hizo fue esconderse en uno de los sitios que mejor conocía, en el poblado chabolista, en el supermercado de la droga de La Rosilla. Y allí le encontraron, desnutrido, con muy mal aspecto, unos voluntarios de la Asociación de Ayuda de Toxicómanos Remar. Rivero les dio un nombre falso, se trasladó con ellos a un centro en Guadalajara, pero estaba empeñado todo el rato en cortarse el pelo, y eso hizo que algún voluntario sospechara, ¿no? Comprobaron la foto de su nuevo refugiado, comprobaron que salían varios periódicos y llamaron a la policía. Y los policías volvieron a detener a Rivero a punta de pistola mientras él estaba en ese centro de ayuda a toxicómanos clasificando ropa usada y no le dieron opción ni de moverse. Y esa fuga, supongo, le complicaría aún más la vida en prisión. Sí que se le complicó, pero es que además Rivero se convirtió muy pronto, casi desde su ingreso, en un KIE, en un jefe taleguero, en un líder de la cárcel, ¿no? Poco después de su fuga y de su nueva detención, fue al juzgado para que le comunicaran su autoprocesamiento y él nada más que habló al juez para decirle: yo y mis compañeros del módulo 4 de la prisión de Valdemoro estamos en huelga de patio porque nos niegan los derechos y nos están pegando y amenazando. Y lo cierto es que nada más ingresar en ese centro, el loco la emprendió a golpes con 2 funcionarios, a los que dejó malheridos, y se convirtió en un preso FIES control directo. FIES es el fichero de interno de especial seguimiento, y el control directo es el régimen más duro que existe en prisión. Están aislados prácticamente todo el día y no tienen prácticamente contacto con ningún recluso más. Uf. Es impresionante todo lo que contáis de este hombre, que lo llamaban loco y debería no estar muy bien de la cabeza, que fue condenado a 38 años de prisión por esos crímenes que habéis relatado en el Hostal de los Reyes Católicos. Pero supongo que este hombre, ¿de dónde venía? ¿Tenía algún pasado? Lo conocían bien, supongo, ¿no?, en la policía. Sí, tenía un pasado sobre todo marcado por las drogas. Rivero empezó a fumar porros con 13 años, él contaría luego que fumaba 6 porros al día. Con 16 inhalaba pegamento, mezclaba anfetaminas con alcohol y a los 17 empezó a probar LSD, heroína, cocaína, que acabó siendo su droga favorita pese a todas las paranoias que le provocaba. En uno de esos episodios de paranoia por cocaína perdió el único trabajo serio que tuvo, el de celador de un hospital de Alcalá de Henares,
cuando con el subidón de coca le dio un cabezazo brutal a un compañero al que rompió varios huesos de la cara, ¿no? La paranoia que le dio era que su compañero le criticaba sus espaldas, ¿no? Su madre le ingresó entonces en un hospital psiquiátrico y allí le diagnosticaron un trastorno de la personalidad con rasgos de psicopáticos. Y para entendernos, Rivero lo que es un psicópata, es un tipo inteligente, pero que es indiferente hacia los demás, no tiene empatía ni compasión por nadie. ¿Y sigue en prisión? ¿Sigue siendo un preso sometido a eso que decíais, el FIES, el control estricto? Fernando Rivero no ha dejado nunca de ser un FIES, control directo, incluso cuando esta canción de Take That, Patience, estaba en lo más alto de las listas, ¿no? Corría el mes de marzo del año 2007, Rivero estaba ingresado en el módulo 6 de la prisión de Aranjuez, había logrado que su régimen se relajase algo y compartía algunas horas con otros reclusos. Así que una mañana, en la sala de estar del módulo, Rivero ejecutó pues lo que se llama un crimen perfecto dentro de prisión. En un rincón de la sala, 2 presos montaron una pelea, una bronca muy gorda para distraer a los 3 funcionarios que había de guardia. Mientras tanto, en el lado opuesto de la sala, el loco sacó un pincho que había escondido en una papelera, alguien había dejado un pincho en una papelera, y con ese pincho apuñaló a Mohamed, un hombre que cumplía 13 años de condena por varios robos. Rivero remató a su víctima clavándole el pincho en el corazón. Los funcionarios de la cárcel no pudieron hacer nada, a pesar de que enseguida se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque con pinches de Rivero habían cruzado una mesa en diagonal en la mitad de la sala para impedirles cruzar, ¿no? Después de la agresión, el loco le dio el pincho a un colega que lo escondió y él salió caminando de la sala como un pavo real, según dijeron textualmente los funcionarios que lo vieron. Nadie supo explicar, nadie se explica todavía hoy las razones de aquel asesinato, si Mohamed se había atrevido a disputarle los galones a Rivero dentro de la cárcel, si habían tenido un problema personal, o incluso si Rivero le eligió para dejar claro simplemente al resto hasta dónde era él capaz de llegar. Pero necesito colaboración, es evidente, porque eso solo no lo podía hacer. Se procesaron a otro, acusaron a otro interno más del asesinato, al que le dio el pincho concretamente. Y ese crimen, lógicamente, le saldrá gratis, porque ya tenía más de 30 años de condena pues por ese asesinato que se le puede hacer. Sí, Rivero, como decíamos antes, es un tipo bastante inteligente, ¿eh? Incluso ha estudiado Derecho durante su estancia en prisión. En los juicios jamás ha declarado, sus únicos testimonios son los que ha prestado a los psiquiatras que han valorado su estado a lo largo de este tiempo. A uno de esos psiquiatras, al de la prisión de Valdemoro concretamente, le contó, según sus palabras, y es la única vez que lo ha contado, lo ocurrido aquella madrugada del 98 en la recepción del Hostal de los Reyes Católicos. Y voy a leer textualmente del informe psiquiátrico. Dijo Rivero: le pedí el dinero al recepcionista, creo que perdí el control. No iba a matar, era innecesario. No recuerdo cómo los maté, les corté el cuello, los até, les disparé un par de tiros. Perdí el control de mis acciones. Algo había superior a mí que no podía controlar. Es algo que no me ha hecho muy feliz y de lo que no estoy nada orgulloso. Ni en ese testimonio, ni ninguno de los que ha prestado Rivero después. Tuvo 29 años en libertad y lleva 18 en la cárcel, ya más de media vida. Hay un solo hueco para el arrepentimiento, para el pesar por las víctimas que él ha causado, ¿no? Por eso el diagnóstico del psiquiatra que le entrevista, el que te decía Manu, es demoledor. El psiquiatra escribe: tiene elevada personalidad debido a la indiferencia elevada peligrosidad debido a la indiferencia de las normas, frialdad de ánimo e incapacidad de aprender de la experiencia. Sí, cuando te preguntan, ¿el mal existe? Dices sí, y lo encarnan diferentes personas, ¿no? Y algunas de ellas pues podrían tener el perfil de este loco, ¿no? En este caso, además, es muy curioso, porque Fernando Rivero es de esos internos que algunos grupos, sobre todo de carácter anarquista, han hecho bandera por el régimen al que está sometido, ¿no? Y cualquiera que haya conocido a Rivero en la cárcel sigue, después de 18 años que te decía Luis que ha pasado en prisión, sigue siendo un tipo extremadamente peligroso, ¿no? Y que cuando tiene ocasión las lía en prisión. Pero se supone que saldrá en algún momento, que no puede estar toda su vida en prisión. No, claro que no. Ay, en fin, decía al principio de este Territorio Negro Manu Marlasca y Luis Rendueles que Fernando Rivero, el loco, el de los crímenes de los tal Reyes Católicos, era un personaje muy de Zanón. Yo no sé si la historia, Carlos Zanón,